Todo empezó el jueves pasado, a las 22:34, con una copa de vino que no era para mí. Habíamos cenado en casa, algo rápido. Clara me dijo que estaba cansada y que se iba a la cama. Me dio un beso en la mejilla, ni un te quiero, ni un buenas noches, y se metió en la habitación. Hasta ahí, todo dentro de lo normal. Pero cuando me levanté para recoger la mesa, vi 2 copas de vino en el fregadero. 2. Una con pintalabios, normal, era la suya, y otra sin nada, pero con restos claros de haber sido usada. Y eso, amigo, no cuadraba con nada. Ni amigos, ni familia, ni vecinas, nadie había venido a casa. Yo estuve toda la tarde trabajando en la habitación de invitados porque me tocó hacer turno desde casa, con los auriculares puestos y la puerta cerrada. Clara entró un par de veces a preguntarme si quería café, pero en ningún momento mencionó que iba a recibir a nadie. Y desde luego, no me preguntó si podía invitar a alguien. Simplemente lo hizo. Lo primero que pensé fue que estaba exagerando. A lo mejor, pensé, se había servido 2 copas por costumbre. Pero eso no tenía ni pies ni cabeza, Clara no bebe sola. Le parece deprimente. Siempre ha dicho que una copa sola le sabe mal, que el vino es para compartir. Así que esa noche, en lugar de acostarme, me quedé en el sofá, en silencio, mirando esas 2 copas como si fueran una escena de crimen. A la mañana siguiente, le pregunté en plan casual, ¿alguien vino ayer por la tarde? Me miró sin pensarlo 2 segundos, no. Así, sin parpadear. Ahí supe que me estaba mintiendo. No sé si te ha pasado alguna vez, pero hay un tipo de mentira que se nota en el aire. No hace falta que la otra persona se ponga nerviosa o tartamudee. No. Es esa frialdad con la que responden, como si ya tuvieran ensayada la respuesta, como si supieran que tarde o temprano ibas a preguntar. No fue lo que dijo, fue como lo dijo. Y así empezó todo. Con una copa de vino de más. No con mensajes en el móvil, ni con un perfume nuevo, ni con llamadas sospechosas. Fue algo tan simple y cotidiano que al principio ni yo mismo quería creerlo. Pero ya estaba metido en algo más grande. Algo que, en solo un mes, me iba a dejar sin mujer, sin casa, y sin ganas de confiar en nadie por mucho, mucho tiempo. No me fui a trabajar ese viernes. Llamé a mi jefe y le dije que tenía jaqueca, que no podía ni mirar la pantalla del ordenador. No era verdad, pero necesitaba estar en casa, necesitaba mirar con otros ojos, sin prisa y sin la venda que uno se pone cuando confía. Clara salió temprano, como siempre. Vestida para la oficina, con esa ropa que ya no parecía de oficina. Era elegante, sí, pero demasiado ajustada, demasiado medida, como si se preparara para algo más que revisar nóminas. Llevaba el pelo suelto, planchado como cuando íbamos a bodas, y unos zapatos que no usaba desde hacía meses. Me saludó con un beso, se despidió con un hasta luego y bajó las escaleras sin saber que yo la estaba observando desde el ventanuco del cuarto de invitados. Esperé unos minutos, salí del piso y bajé por el ascensor para no cruzarme con ningún vecino, crucé la calle y me metí en el coche que dejé aparcado una manzana más allá la noche anterior, como si todo esto lo hubiera planeado antes de tiempo. La seguí sin hacerme notar, manteniendo distancia. Fue como si lo hubiera hecho antes, como si supiera exactamente a qué velocidad tomar las curvas sin perderla y cómo frenar justo antes del semáforo sin parecer sospechoso. Ella no se fue a la oficina. Ni cerca. Tomó la autovía dirección Alicante y, a la altura de Elche, se desvió hacia una zona de chalets apartados, urbanizaciones pequeñas que no conocía. Entró en una calle sin salida, aparcó junto a un seto, apagó el motor, se bajó sin mirar atrás y llamó al timbre de una casa color beige con persianas verdes. No llevaba bolso, solo el móvil en la mano. Y sonreía. No de esa forma tensa que a veces ponía conmigo,
cuando fingía interés por lo que contaba, sino con una soltura que no le veía desde hacía años. Y entonces la puerta se abrió. No vi quién era, pero sí vi cómo se saludaron, no con 2 besos, ni con un apretón de manos, sino con un abrazo largo, demasiado largo, de esos en los que se aprietan los cuerpos, no los brazos. Ella entró, la puerta se cerró, y yo me quedé dentro del coche como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí. Estuve más de 1 hora ahí. No quería imaginar lo que pasaba dentro. No quería, pero lo hacía. Me dolía en el pecho, no porque fuera especialmente sensible, sino porque me sentía imbécil. Lo peor de una traición no es el sexo, ni siquiera la mentira. Es la parte en la que te das cuenta de que llevas semanas o meses compartiendo la cama con alguien que ya no duerme contigo, que te sonríe mientras piensa en otro, que te pregunta cómo te ha ido el día mientras recuerda a otro cuerpo. Y tú, como un idiota, creyendo que solo estaba cansada. Lo peor es sentir que no viste nada, que te lo tragaste todo. Incluso cuando empezaron a desaparecer los te quiero, cuando ya no se reía con tus bromas, cuando se acostaba sin tocarte siquiera. Uno no quiere aceptar eso, porque aceptar eso es admitir que la persona con la que hiciste planes para toda la vida ha tirado todo por la borda sin decirte ni una palabra. A las 12:15 salió. No se quedó a comer. Salió como si nada, como si fuera una visita cualquiera. Se subió al coche, encendió la música, se recogió el pelo en una coleta y volvió a casa. Yo no la seguí. Me fui directo a un bar a 20 minutos de allí, uno cualquiera, de esos donde no conoces a nadie y nadie te hace preguntas. Me pedí un café solo, sin azúcar, porque sentía que si probaba algo dulce iba a vomitar. No podía mirar el móvil, no quería ver sus mensajes ni sus llamadas, aunque sabía que no me había mandado ninguna. No tenía por qué hacerlo. Según ella, estaba trabajando. Según yo, estaba en su oficina resolviendo nóminas. Pero no. Estaba en la cama de otro, o en su sofá, o quizás solo charlando y tomando café, ¿qué más da? Lo importante no era el dónde, sino el cómo. Estaba ahí sin mencionarlo, sin advertirlo, sin un mínimo respeto por mí, por lo que somos, o por lo que éramos. Volví a casa antes que ella. Me metí en la ducha para no tener que hablar, para que pensara que había salido, que no me había dado cuenta de nada. Me encerré en el baño, me senté en el suelo de la ducha con el agua caliente cayéndome en la cabeza, como si eso fuera a lavarme la rabia. Pero no. La rabia no se va con agua. La rabia se queda, se instala en el pecho y empieza a crecer. Y cuando escuché la puerta de entrada abrirse y su voz diciendo Raúl, ya estoy, supe que algo dentro de mí había cambiado. No iba a actuar como un loco, no iba a montar un drama. Pero ya no era el mismo. Algo se rompió ese día, y aunque ella no lo supiera, yo ya estaba en otra página. Cuando salí del baño, me la encontré en el salón. Estaba sentada en el sofá, viendo una serie cualquiera, una de esas que ponemos para hacer ruido mientras miramos el móvil. Me miró, me sonrió como si nada, y dijo, ¿qué tal la mañana? Sentí una mezcla de asco y tristeza. Le respondí, normal. Larga. Me ofreció algo de comer. Le dije que no. Me fui a la habitación y cerré la puerta. Me tumbé en la cama y me puse a mirar el techo. Y mientras lo hacía, empecé a pensar en lo que iba a hacer a continuación. No podía seguir igual. No podía tragarme esto como si no hubiera pasado. Pero tampoco podía enfrentarla sin pruebas. Tenía que saber más. Tenía que tener certezas. Esa noche no dormí. Escuché cada uno de sus pasos. El momento en que se cepilló los dientes, cuando cerró la puerta del armario, cuando apagó la luz. Su respiración, tranquila, como si no llevara encima ninguna culpa. Y eso fue lo que más me dolió. Que pudiera dormir tranquila.
Que pudiera acostarse a mi lado como si no hubiera estado, unas horas antes, en brazos de otro. Pero también entendí algo. Esta historia no la podía contar desde el resentimiento. Tenía que ser meticuloso. Frío. Inteligente. No podía dejarme llevar por el primer impulso. No por ella. Por mí. No tenía ninguna intención de precipitarme en la forma de enfrentar a Clara, pero tampoco podía seguir actuando como si no supiera lo que había visto. Durante todo el fin de semana convivimos en la misma casa como si fuéramos dos desconocidos obligados a compartir piso por falta de dinero. Ella hacía sus cosas, yo hacía las mías, y aunque hablábamos, cada frase era una versión recortada de algo que antes fluía sin esfuerzo. Clara parecía cómoda en esa distancia, lo cual me confirmó que llevaba tiempo mentalmente fuera del matrimonio, mientras que yo sentía que vivía en un espacio prestado, como si cada gesto que hacía en la casa ya no me perteneciera. Esa sensación me acompañó hasta el lunes por la mañana, cuando decidí que la confrontación no podía esperar más, pero debía hacerlo con una estructura clara para evitar que me desviara del objetivo o que terminara pareciendo un ataque impulsivo que ella pudiera manipular. Pasé toda la mañana revisando mentalmente lo que había visto el viernes. No tomé fotos porque en ese momento estaba demasiado bloqueado, pero lo recordaba con una precisión que no necesitaba documento alguno, así que me repetí una y otra vez el orden exacto de los hechos para que no hubiera espacio para dudas cuando hablara con ella. Por la tarde, cuando escuché la llave en la cerradura, sentí algo parecido a una descarga que me obligó a enderezarme en el sofá. Ella entró con normalidad, dejó el bolso en la silla de siempre, se quitó el abrigo y caminó hacia la cocina como si solo tuviera en mente preparar un café. Desde la puerta le dije que necesitábamos hablar. Al escuchar mi tono serio se detuvo. Se quedó quieta unos segundos, sin girarse, como si supiera exactamente de qué iba la conversación y estuviera calculando la forma de entrar en ella. Cuando por fin se dio la vuelta, apoyó las manos en la encimera y dijo que estaba cansada, que si podía esperar un rato. Le contesté que no, que era ahora. Caminó lentamente hacia el salón y se sentó en el sillón donde nunca se sienta, como si buscara cambiar la energía del espacio o como si necesitara un lugar más firme para defenderse. Yo me quedé de pie unos segundos, respirando hondo, y después me senté frente a ella. La miré directamente, sin rodeos, y le dije lo primero que llevaba días guardándome. Sé que el viernes no fuiste a trabajar, sé que saliste de Valencia, sé que fuiste a Elche y sé que entraste en una casa donde te estaban esperando. No levantó la voz, no negó con urgencia, no se sobresaltó. Simplemente bajó la mirada y empezó a mover las manos, gesto que hacía siempre que le incomodaba una pregunta laboral o familiar, pero esta vez era una incomodidad distinta, más profunda, más reveladora. Le pedí que me dijera la verdad sin adornos ni explicaciones largas, solo la verdad sobre quién vivía en esa casa y qué hacía allí. Clara levantó la vista lentamente, respiró como si necesitara prepararse para una entrevista importante y me dijo que era un compañero del gimnasio al que conoció hace meses, que él vivía solo, que habían empezado a hablar de forma inocente y que, con el tiempo, la conversación se volvió demasiado cercana. No me miró a los ojos al decirlo, como si no quisiera ver la reacción exacta que provocaba en mí. Le pregunté si tenían algo físico. Hizo una pausa larga, una pausa que pesaba más que cualquier confesión directa, y finalmente respondió que sí, pero que no era como yo pensaba, que no estaban enamorados y que ella estaba confusa. Ahí fue cuando perdí un poco la calma y le dije que no me tratara como un ingenuo, que la vi abrazarlo en la puerta, que no era algo improvisado, que había una confianza evidente entre los dos y que si eso no era suficiente para que admitiera la profundidad del asunto, entonces estábamos en dos realidades distintas. Clara se llevó las manos a la cara y dijo que no sabía cómo explicarlo porque tampoco entendía en qué momento se le había ido de las manos la situación. Yo no quería escuchar justificaciones vagas, así que le pedí que dejara de hablar en general y empezara a ser precisa.
Le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndolo. Me dijo que unos 3 meses. Le pregunté cuántas veces había ido a esa casa. Contestó que varias, sin dar número. Le pregunté si tenía intención de dejarlo. Guardó silencio, lo cual fue más claro que cualquier respuesta. Ese silencio encendió algo en mí. Empecé a hablar con un tono que no suelo usar, un tono que no era grito pero sí contenía una firmeza que la obligó a levantar la cara. Le dije que 3 meses no eran un desliz, que ir a una casa ajena repetidas veces no era confusión, que una relación paralela no se construye sin intención. Ella respondió que llevaba tiempo sintiendo que lo nuestro estaba apagado y que este hombre solo le hizo ver cosas que había olvidado de sí misma. Me pareció un argumento pobre, casi automático, como si lo hubiera escuchado en alguna película mala y ahora intentara aplicarlo a su vida sin medir las consecuencias reales. Le dije que si algo estaba apagado, lo lógico habría sido hablar conmigo, no abrir una segunda vida a mis espaldas. Contestó que tenía miedo de enfrentarse a una conversación que pudiera terminar en una separación y que por eso lo evitó. Eso me hizo reír, pero no de humor sino de incredulidad. Le dije que lo que había provocado no era una posible separación sino algo mucho peor, que era destruir la confianza que sostiene cualquier relación. Ella insistió en que no quería hacer daño, y ahí fue cuando mi voz se quebró un poco, no por tristeza, sino porque me costaba creer que alguien pudiera decir eso después de organizar citas en una casa que yo no conocía y negar incluso haber recibido a alguien cuando vio las 2 copas en el fregadero. Le dije claramente que me había mentido a la cara en varias ocasiones y que eso no se arregla con un no quería herirte. Clara empezó a llorar, no de forma exagerada, sino en silencio, moviendo los hombros, como si le pesara más lo que estaba pasando ahora que lo que había hecho en los últimos meses. Dijo que no sabía si quería continuar con ese hombre pero que tampoco sabía si quería seguir conmigo. Esa frase fue como una señal definitiva de que la confrontación no iba a traer claridad inmediata, sino que destapaba una realidad que ella llevaba tiempo gestionando sola. Me levanté, caminé unos pasos hacia la ventana y le dije que, si no sabía lo que quería, lo más sensato era que se fuera unos días para que los dos pudiéramos pensar sin convivir en tensión. Ella dijo que no se quería ir de casa porque le daba vergüenza tener que explicar algo a vecinos o familiares. Le contesté que yo no tenía intención de montar ningún espectáculo ni pedir explicaciones a nadie, solo necesitaba espacio porque convivir así era insostenible. Clara dijo que se quedaría en el piso pero que dormiría en el sofá si eso ayudaba. Le dije que hiciera lo que quisiera, que yo no iba a organizarle la vida mientras ella seguía dudando entre 2 caminos. El ambiente quedó tan cargado de hechos concretos que ya no necesitábamos más palabras. Ella se levantó, se fue al dormitorio a coger una manta y volvió al salón sin mirarme. No discutimos más esa noche. Yo me quedé en la habitación, sentado en la cama, intentando procesar no solo lo que había contado sino la frialdad con la que había gestionado todo. Esa fue la primera confrontación real, la que abrió la puerta a todo lo que iba a venir después, una puerta que ella no quería abrir pero que ya no podía cerrar porque, una vez dicho todo, la estructura de nuestro matrimonio ya no sostenía el peso de la rutina. Me dormí tarde, pensando en lo que significaba realmente la duda de Clara, entendiendo que una persona que no sabe si quiere seguir no suele elegir quedarse, y que lo peor no había sido descubrir la infidelidad, sino escuchar de su propia boca que no estaba segura de que mi lugar en su vida siguiera existiendo. Y aún así, sabía que lo que vendría después no sería pasivo ni silencioso, porque yo no iba a permitir que todo quedara en esa ambigüedad. Lo que vino después fue otra cosa, algo que requirió decisiones mucho más firmes y que no pude evitar, porque una traición así no se deja suspendida en el aire. Después de lo que pasó con sus padres, Clara estuvo 2 días completamente ausente, no en el sentido físico porque seguía en el piso, pero era evidente que estaba paralizada, como si no supiera cómo moverse en un entorno donde sus decisiones ya no se podían esconder ni disfrazar de crisis emocional pasajera.
No me hablaba salvo para cosas básicas, y cuando lo hacía con una mezcla de precaución y resignación, como si supiera que todo lo que dijera podía ser usado para confirmar aún más que lo que hizo no tenía retorno. No me pidió perdón ni intentó negociar un nuevo comienzo, y aunque parte de mí esperaba al menos un intento serio de explicarse con honestidad, entendí que probablemente estaba más preocupada por la reacción de su entorno que por lo que me había causado a mí. Lo supe por la forma en que se movía por la casa, revisando el móvil cada 5 minutos, contestando mensajes con respuestas cortas y saliendo a hablar por teléfono al balcón como si yo no pudiera imaginar de qué estaba hablando. La conversación que tuvo con su madre debió ser dura, porque esa misma noche la escuché llorar en la cocina mientras intentaba que no se notara. No la interrumpí, no porque me diera pena, sino porque ya no me sentía responsable de su dolor. Lo que me dolía a mí ya lo había sufrido solo, en silencio, durante semanas, mientras ella se dedicaba a vivir su doble vida sin molestarse en dejar señales claras. No era mi papel consolarla ni explicarle por qué su llanto no compensaba la traición, y aunque no me sentía vengativo, sí estaba decidido a no permitir que ese momento se convirtiera en una escena donde yo pasaba de víctima a apoyo emocional. El miércoles por la tarde, después de estar todo el día encerrada en la habitación, salió con paso lento y se sentó en el sofá. Yo estaba en la mesa del comedor, revisando unos papeles del trabajo, pero al verla entendí que quería hablar. No dije nada. Ella tardó unos segundos en ordenar sus palabras. Dijo que no sabía por dónde empezar. Le respondí que lo mejor era no empezar con excusas. Bajó la mirada, tragó saliva y dijo que había estado pensando mucho, que había repasado cada cosa que me había dicho y cada cosa que me había ocultado, y que no tenía una justificación que pudiera borrar lo que pasó. Añadió que nunca pensó que llegaría tan lejos, pero que se dio cuenta demasiado tarde de que había cruzado una línea que ya no se podía volver a pintar. Le pregunté si había terminado con él. Me dijo que sí, que no se habían visto desde que hablé con ella y que había cortado todo contacto, incluso los mensajes. Le pedí que no lo dijera si no era cierto. Me respondió que no tenía sentido seguir mintiendo porque ya sabía que su imagen no podía salvarse. Le pregunté entonces si pensaba que podíamos seguir. No respondió de inmediato. Tomó aire, se frotó las manos y finalmente dijo que no estaba segura de merecer una oportunidad. Le contesté que eso no respondía a la pregunta. Volvió a guardar silencio. Le pregunté entonces si quería seguir conmigo por amor o por miedo. Esa sí la respondió rápido, por miedo no, pero por amor, ya no sé si el mío sirve para reconstruir algo después de lo que hice. Esa frase fue la primera que sentí sincera desde que todo estalló. Y aunque parte de mí habría querido que dijera otra cosa, que mostrara una intención clara de reparar lo nuestro, también entendí que no todos los errores se pueden arreglar solo con ganas. Le dije que lo que más me dolía no era el hecho de que hubiera estado con otro hombre, sino que durante meses se mostró delante de mí como si nuestra relación no mereciera ni una conversación difícil. Ella bajó la cabeza y dijo que no sabía cómo enfrentarme porque pensaba que yo me hundiría si lo descubría. Le contesté que no tenía derecho a decidir cómo iba a reaccionar, y que esconder la verdad no me protegió de nada, solo me convirtió en un tipo engañado que ni siquiera sospechaba que su vida estaba siendo reescrita por detrás. Pasamos casi una hora hablando. No hubo gritos, no hubo lágrimas escandalosas, pero sí hubo pausas largas donde ninguno quería hablar por miedo a empeorar aún más las cosas. En un momento le dije que no tenía intención de seguir viviendo en la misma casa, que a partir de la semana siguiente me iría con un amigo hasta que resolviéramos legalmente la separación. Ella no protestó. Preguntó si podía quedarse en el piso. Le respondí que sí, que no iba a poner trabas materiales, que lo único que quería era cortar con claridad lo que ya no tenía sentido mantener. Me preguntó si pensaba que algún día podríamos hablar como personas normales. Le dije que tal vez, pero no ahora. Ahora era imposible,
porque cada palabra que salía de su boca me recordaba que durante semanas me dio los buenos días después de volver de otra cama. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, aunque ya no era necesario aclararlo. Fue una de las noches más tranquilas desde que todo empezó, no porque me sintiera bien, sino porque al fin estaba viendo un cierre claro, una dirección definida, y eso me dio un poco de estabilidad. A la mañana siguiente empecé a organizar mis cosas. No le pedí ayuda ni le expliqué nada. Guardé solo lo necesario, lo que realmente me pertenecía, y el resto lo dejé tal como estaba. No quería llevarme cosas por impulso ni por rabia. Cada cosa que metía en la maleta lo hacía con la misma calma con la que una persona termina un contrato, porque eso era ahora, una relación cerrada, con papeles por firmar y un presente que ya no compartía espacio ni propósito. El domingo por la tarde me fui. Ella no estaba en casa cuando salí. Me dejó una nota en la mesa. No la abrí. La tiré a la basura antes de leerla, no por orgullo, sino porque ya había escuchado suficiente y no necesitaba más frases escritas con la esperanza de cerrar con decencia lo que se había hecho sin ella. En casa de mi amigo encontré lo que necesitaba, espacio, silencio y la posibilidad de reconstruirme sin que cada objeto me recordara lo que pasó. Durante los primeros días no hablé con nadie. No le conté nada a mis padres, no respondí mensajes, no publiqué nada. Necesitaba asimilar sin ruido, sin consejos, sin opiniones externas. Solo yo, mi cabeza y la decisión firme de no volver atrás. A la semana siguiente me llamó. No contesté. Me mandó un mensaje diciéndome que quería hablar una última vez, no para convencerme de nada, sino para cerrar con dignidad. Le respondí que le daría esa conversación cuando firmáramos los papeles del divorcio, no antes. Me dijo que entendía. No volvió a insistir. Esa fue la última vez que supe de ella de forma directa. El resto fue trámite, abogados, cuentas bancarias separadas, firmas y silencio. Y aunque muchos pensarían que ese fue el final real, la verdad es que el final fue mucho antes, cuando decidió que mi confianza no valía más que una aventura de gimnasio y mentiras a media tarde. Han pasado 6 semanas desde que salí del piso y todavía me cuesta acostumbrarme al hecho de que ya no tengo a nadie esperando en casa, pero lo que más me sorprende no es la ausencia de Clara ni la rutina nueva que estoy construyendo, sino lo rápido que uno puede desprenderse emocionalmente de algo que durante años consideró estable y permanente. No significa que haya dejado de doler o que no piense en ciertos momentos que se repiten como una especie de eco inútil, pero la verdad es que la distancia me ayudó a poner las cosas en perspectiva de una forma que dentro de la relación era imposible. Ahora me doy cuenta de cuántas cosas pasaban frente a mí y no veía, no porque fuera ingenuo o estúpido, sino porque no quería verlas. Me esforzaba en mantener una rutina cómoda, en confiar en lo que decíamos sin revisar lo que hacíamos, y eso funcionaba siempre que ambos tuviéramos el mismo nivel de compromiso. El problema era que yo sí lo tenía y ella no. El proceso del divorcio fue más rápido de lo que esperaba, no hubo disputas importantes porque no teníamos hijos ni propiedades compartidas que nos ataran legalmente de forma complicada, así que bastó confirmar y coordinar detalles bancarios para que todo se resolviera. Clara no se mostró hostil ni intentó frenar nada, más bien se notaba vencida, como alguien que ya no sabía qué posición tomar frente a un escenario que ella misma provocó. No intentó manipular ni dramatizar, simplemente dejó que yo llevara el ritmo de todo porque entendía que no tenía argumentos para discutir. Fue en esa etapa donde tuvimos la última conversación, no por teléfono, no en una cafetería, sino en la notaría, después de firmar. Me pidió 5 minutos. Yo no tenía intención de quedarme a hablar, pero accedí porque necesitaba cerrar de una vez por todas, sin preguntas pendientes ni frases a medias que después se quedaran flotando en la cabeza. Nos sentamos en una sala pequeña, sin más testigos que una mesa de madera y un par de sillas incómodas. Clara me miró con una expresión que no supe interpretar al principio. No era tristeza,
tampoco rabia, y mucho menos arrepentimiento. Era algo más parecido a cansancio, como si llevara tiempo arrastrando una culpa que ya no sabía cómo sostener. Me dijo que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, pero que igual quería decirme que lo lamentaba, no por lo que había hecho, sino por no haber tenido el valor de enfrentarlo antes. Le pregunté por qué no fue honesta desde el principio. Me respondió que nunca pensó que fuera a llegar tan lejos, que al principio solo fue una distracción y que cuando se dio cuenta de que la situación se le había ido de las manos, ya no supo cómo volver. Le pregunté si estaba con él ahora. Me dijo que no, que dejaron de verse poco después de que le conté a su madre, que él no quiso continuar cuando entendió las consecuencias reales del asunto, y que en el fondo lo agradecía porque así no tuvo la tentación de justificar la traición como si fuera amor. No respondí nada. Me limité a escuchar sin interrumpir. Me dijo que me recordaba como una buena persona, que si yo hubiese sido distinto quizás habría tenido una excusa, pero que lo peor de todo era que me falló sin motivos claros. Le pregunté si se sentía aliviada ahora. Me dijo que no, que se sentía peor porque entendía que había destruido algo que no merecía ser destruido, que había sido cobarde, y que si tuviera que definirse en ese capítulo de su vida lo haría con una sola palabra: egoísta. Le dije que apreciaba que no viniera con promesas vacías ni frases de arrepentimiento fabricadas, pero que ya no necesitaba que me dijera nada más. Me levanté, le estreché la mano, y salí sin mirar atrás. Ese día, cuando volví al piso donde estoy ahora, me senté solo a cenar, abrí una cerveza y puse música, no para distraerme ni para llenar un espacio, sino porque necesitaba sentir que esa era mi vida y no un periodo de transición. Ya no espero respuestas, ya no necesito entender qué sintió ella o en qué momento empezó a desconectarse de lo nuestro. Ahora lo único que me importa es lo que voy a hacer yo con todo lo que aprendí. Porque sí, aprendí. No en el sentido de frases inspiradoras ni de esos discursos baratos de crecimiento personal, sino en lo concreto, en lo cotidiano, en saber que nunca más voy a entregar tanto sin pedir claridad, que nunca más voy a asumir que alguien está en la misma sintonía solo porque no se queja o porque sigue compartiendo cama. No quiero convertirme en uno de esos hombres que se quedan enganchados a una historia pasada o que convierten una traición en una excusa para amargarse o desconfiar de todo el mundo. Lo que pasó con Clara fue algo concreto, tuvo sus señales, tuvo su desarrollo y tuvo su final. No hay un misterio que resolver. Ella tomó decisiones, yo tomé las mías, y ahora lo único que queda es lo que construya con lo que tengo. Trabajo tengo, salud tengo, libertad tengo. Y aunque pueda sonar raro, esa libertad no la sentía hace años, no porque Clara me controlara, sino porque yo mismo me había colocado en un papel donde lo importante era sostener una estructura aunque por dentro ya no tuviera base. Eso se acabó. Desde que me mudé, he retomado algunas cosas que había dejado de hacer, como ver a mis amigos sin tener que consultar horarios o cocinar sin pensar en si a alguien más le apetecía ese plato. También empecé a salir los fines de semana sin plan fijo, simplemente a caminar por la ciudad o a sentarme en bares donde nadie me conoce. No estoy buscando a nadie, no estoy intentando rehacer mi vida sentimental todavía, porque antes de compartir otra vez mi tiempo con otra persona necesito estar seguro de que lo hago desde un lugar limpio, sin residuos, sin comparaciones, sin miedo a que se repita lo mismo. Si algún día aparece alguien, bien. Si no, también. Ahora no tengo prisa. A veces me preguntan si la echo de menos. La respuesta más honesta es que no, no la echo de menos como persona, pero sí extraño la versión de ella que yo creía real. Esa compañera con la que podía pasar una noche entera hablando o compartiendo el silencio sin sentir incomodidad. Pero esa versión, entendí con el tiempo, existía solo en mi cabeza. Fue una mezcla de lo que ella mostraba y lo que yo quería ver. Lo que me duele no es haberla perdido, sino haber descubierto que no era quien yo pensaba. Y eso, aunque al principio me destrozó, ahora me libera.
Porque vivir con una ilusión es más pesado que vivir solo. No sé qué será de Clara. No le deseo mal. Tampoco le deseo bien de forma sentimental. Simplemente espero que se haga cargo de su historia como yo me estoy haciendo cargo de la mía. No necesito que sufra ni que se arrepienta toda la vida. Solo necesito que mi camino ya no esté ligado al suyo. Y eso, por fin, ya es una realidad. Este es el final de la historia. Una historia que me habría gustado no tener que contar, pero que necesitaba sacar de mí para dejar espacio a lo que venga. Y lo que venga, por primera vez en mucho tiempo, va a depender solo de mí. Sin mentiras. Sin dobles vidas. Sin excusas. Solo pasos firmes hacia adelante. Porque ya entendí que cuando alguien traiciona una vez sin consecuencias reales, lo volverá a hacer. Pero cuando le enfrentas con la verdad sin gritar, sin rogar y sin quedarte esperando, entonces pierden el poder. Y eso es lo único que de verdad tenía que recuperar, el poder sobre mi vida.